Nehemías capítulo 12, versículo 43, dice la Biblia así: y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Amén. Padre, gracias por esta mañana que nos permites estar reunidos en tu nombre. La mayoría de los hermanos o todos los hermanos en casa y nosotros en el templo para poder predicar y poder preparar la mesa del Señor y el alimento para que la congregación reciba con entusiasmo y expectativa el mensaje tuyo en esta mañana, que es la continuación del tema que se comenzó a predicar el domingo pasado. Dame tu gracia, revestimiento del poder de tu espíritu, y a mis hermanos el poder estar atentos, concentrados, no distraídos en casa, al contrario, poniendo su corazón y su empeño en estar atentos al mensaje de hoy. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dice el pasaje, o más bien el versículo leído previo a la oración, que el pueblo de Dios se había regocijado porque Dios les había dado un motivo. Dice, sacrificaron aquel día numerosas víctimas, es decir, ofrecieron a Dios en los sacrificios, en las ofrendas rituales y ceremoniales que les había marcado o legislado Moisés, Dios a través de Moisés, a siglos, muchos años anterior a este momento. Dice que se regocijaron, estaban haciendo, vamos a llamarle así, Nehemías había organizado un culto de acción de gracias porque Dios había sido tan benévolo con su pueblo al permitirles volver una gran parte del exilio. Habían llegado a Jerusalén, habían restaurado parte del culto religioso o ceremonial. Llegó Nehemías y había comenzado a organizar a la gente por familias para poder levantar los muros de Jerusalén que el imperio babilónico había destruido varias décadas atrás de la vida de ellos. Así que habían levantado los muros porque el pueblo y las familias tuvieron ánimo para hacerlo, y llegaron a un momento en el que dijo Nehemías: es momento de reunirnos, de congregarnos en determinado lugar para dar gracias al Señor y ofrecerle nuestra gratitud en base a la manera en que Dios ha requerido a través de los sacrificios ordenados por Moisés. Así que hicieron un gran acto de gratitud al Señor. Llámele culto, llámele servicio de gratitud, llámele acto de gratitud al Señor. Y dice la Biblia que todo el pueblo del Señor se regocijaron aquel día porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Y hermanos, y el fiestón, si me permite el término, que tuvo el pueblo de Dios en aquella ocasión fue tan grande que en las aldeas y en las ciudades, en el entorno de Jerusalén, escuchaban, dice hasta los niños y las mujeres, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Es decir, la noticia no era un escándalo, ¿verdad? Fue la misma noticia de lo que estaba sucediendo se dio a conocer a las ciudades lejanas que estaban ahí. No solamente escuchaban la alegría y el contentamiento, porque dice el pasaje que Nehemías organizó un coro y una ensamble, orquesta, instrumental, como quiera llamarle, llegaron y se acomodaron por los muros y por la parte baja de los muros. Estaban los levitas tocando instrumentos musicales y otro tanto de levitas estaban cantando y adorando al Señor acompañados por tales instrumentos. Y el pueblo de Dios se regocijó, y dice la Biblia, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Ya se dijo la semana anterior, hermanos, que el término contentamiento o el concepto de contentamiento en la palabra de Dios nos enseña y nos habla de que, bueno, hay varias palabras en el Antiguo Testamento que se traducen como tal, pero su significado en su idioma original es distinto. Nos habla, por ejemplo, Nehemías 12:43, el pasaje encontrado en este versículo ya leído, la palabra contentamiento con el cual fue el resultado,
fue la causa por la cual el pueblo se regocijó, porque Dios los recreó con gran contentamiento. La palabra significa iluminar, estar alegre o estar jovial. Los hermanos, no eran hermanos, los hijos de Dios, el pueblo de Dios de Israel, en ese entonces, creyentes en el Señor, la gran mayoría de ellos seguramente fueron recreados con gran alegría, con gran jovialidad de parte del Señor, de manera tal que le ofrecieron a Dios la gloria, la adoración, los rituales requeridos en la ley de Moisés para satisfacer la justicia de Dios y la obediencia del ser humano. Y ellos tuvieron un corazón alegre, motivado, entusiasmado. También el contentamiento tiene que ver con placer o algo valioso. Dijimos también que contentamiento en el Antiguo Testamento significa agradarse con, o satisfacer también significa deleite, satisfacción o encanto. Así que el pueblo de Dios, hermanos, estaban encantados, estaban agradecidos, estaban deleitándose con lo que Dios les había dado. No era la misma ciudad que tenían cuando vivían ahí sus padres, sus abuelos o sus bisabuelos, pero estaban encantados porque Dios les había dado el corazón y la necesidad de volver a llegar a su pueblo. Muchos de ellos no habían nacido ahí, porque la cautividad, fueron 70 años que estuvieron en la cautividad en Babilonia, por el imperio babilónico, 70 años, 7 décadas. Así que muchos murieron allá. Algunos que eran niños que salieron de Jerusalén llevados con sus madres, pues allá crecieron y llegaron de ancianos, ya llegaron quizás algunos decrépitos, quizás algunos ya cargados en lechos, porque ya eran mayores, quizás otros pues eran muy jovencitos, porque algunos les nacieron allá en Caldea o en Babilonia, y algunos no conocieron la ciudad de sus padres o de sus abuelos, así que estaban encantados quizás, y muy probablemente, seguramente que sí, porque dice la Biblia que Dios los recreó con gran contentamiento. Estaban alegres, estaban motivados por una etapa diferente en su vida. Así que Dios les había dado motivo, hermanos, para que estuviesen contentos y alegres. También la palabra contentamiento se utiliza en el Nuevo Testamento y la utiliza justamente el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 10, donde Pablo dice: he aprendido a contentarme en cualquier situación que me he encontrado hasta este momento. La palabra que utilizó Pablo para contentarse o contentamiento es el término autarques, que significa autocomplaciente o sencillamente estar contento. Pablo sabía adaptarse a las diferentes situaciones en las cuales Dios le permitió padecer, vivir y experimentar en su larga vida que Dios le dio en el ministerio. Pablo, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, había aprendido, porque eso se aprende, hermanos. Eso se aprende por nuestra propia naturaleza pecadora. Nacemos y vamos desarrollando ciertas características que van en contra a las virtudes cristianas. Las virtudes cristianas tenemos que aprenderlas, identificarlas en nuestro haber cristiano, nuestro haber espiritual, y aprender a desarrollarlas con el paso del tiempo. Pablo dijo: he aprendido a contentarme, me he aprendido a adaptar, a ser agradecido, a ser complaciente, a darle gracias a Dios y a conformarme en diferentes situaciones temporales en las cuales yo me he encontrado, y le he sabido dar gracias a Dios por cada una de esas circunstancias adversas, difíciles, conflictivas en las cuales yo me he encontrado. Gracias, hermanos, les dijo a los hermanos de la iglesia de Filipos cuando les escribió su carta enviada por Epafrodito. Le digo: gracias, hermanos, porque revivieron su cuidado de mí, y no les digo porque me hagan falta algo, pues si tengo alguna necesidad en el aspecto material, no pasa nada. He aprendido a adaptarme a cualquier situación que Dios me coloque y a ser agradecido con Él y a estar contento con ello. Pablo podía estar contento caminando con sandalias o andando descalzo, caminando hacia el lugar donde Dios le llevaba.
Pablo sabía andar sirviendo al Señor cuando todo iba bien, o aún cuando tenía dolor en la espalda, cuando le habían dado decenas y decenas de azotes en su espalda. Él se levantaba y continuaba la obra del Señor. Se había adaptado, sabía autosatisfacerse, a encontrar deleite, encanto, sobre todo en aquellos aspectos que tiene demasiado valor en la vida. Mencionamos también ya, hermanos, la semana anterior que el contentamiento se dijo que es un estado mental en el cual se genera satisfacción y o alegría en cualquier circunstancia en que se llegase a estar, sea una circunstancia a favor nuestra o en contra nuestra. Repito, es un estado mental que produce o genera satisfacción o alegría en cualquier momento o circunstancia de nuestra propia vida, sea algo a favor nuestro, en pro, o sea algo que no esperábamos. Ahora, si es un estado mental, quiere decir que el contentamiento lo produce cada uno en particular. En una familia puede haber 3 o 4 descontentos y uno contento. En una iglesia puede haber varios descontentos, murmuradores, querellosos, y otros contentos, agradecidos con el Señor. En un trabajo determinado, en una institución educativa, en una organización, en una compañía, puede haber personas contentas y otras descontentas, porque si es un estado mental, es una situación mental y aún hasta emocional que produce cada uno en particular. Recuerdo cuando estábamos en el grupo de jóvenes hace años, había algunos muchachos que todos estaban juzgando, todos estaban criticando ahí en el grupo. Y recuerdo que una vez tuvimos una reunión entre varios jóvenes para exponer las actividades que íbamos a tener, y algunos, como se dice coloquialmente, aguafiestas, algunos lo llaman aguacates, ¿verdad? Porque aguadean todo el asunto. Así que había unos aguafiestas ahí, se me permite el término coloquial o hasta vulgar, quizás. Y recuerdo que algunos estábamos animados presentando algunas actividades y otros estaban, no, pero eso no funcionó la vez pasada y aquello y esto, negativos y otros positivos. Y el pastor se levanta y después de que vio todo las opiniones de muchos de ellos que estaban inconformes, dice, miren muchachos, dijo el pastor, les voy a decir una cosa, el ambiente entre el grupo lo pone cada quien. Así que si ustedes van a alguna actividad y van a tener un social o una invitación a la casa de la hermana fulano, de esta familia, porque había hermanos que los invitaban al grupo de jóvenes en las tardes a tener ahí comida y cosas así para que los muchachos nos entretuviéramos un poco en las cosas de Dios y actividades para ir a otra iglesia, concursos bíblicos y demás. Dice, si tú vas con una cara así de que te estás chupando un limón todo el día y tú llegas ahí con una actitud pésima, dice, pues así vas a estar todo el día, pero si tú quieres estar en ambiente, dice, tú vas a crear tu propio ambiente. Las cosas comenzaron a cambiar eventualmente cuando muchos entendimos que realmente eso es lo correcto, el ambiente o el contentamiento, el ambiente lo hace uno, hermano. Repito, quizás en algún trabajo, en algún punto donde alguien está laborando, puede haber varios compañeros todos amargados, todos con la cara estirada, quejándose, quejumbrosos, quería decir, mal hablando, murmurando, pero puede haber uno que otro, ¿verdad? Que está haciendo el mismo trabajo, contento, silbando, agradecido, ¿verdad? Y encontrándole sabor a la vida. ¿Sabe por qué? Porque el contentamiento es un estado mental, es decir, cada individuo va generando la situación en la cual quiere estar. ¿Quiere estar amargado, hermano? Usted va a estar amargado. ¿Quiere estar en pleito con toda la gente? Va a estar en pleito con toda la gente, pero porque eso está en su corazón, eso está en el interior. Jesucristo dijo, dice, ¿de dónde vienen los malos pensamientos, las malas acciones, los hurtos, los adulterios, todas las malas actitudes, los malos comportamientos, los pecados? Dice, de dentro del corazón sale. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Es de dentro de la persona, es algo individual. No es que yo estoy en contra de y voy a poner en contra a todo el mundo, porque no todo el mundo se va a poner al lado suyo, hermano, hermana.
Usted dirá, pues yo estoy motivado, yo quiero transmitir la motivación. Trate de hacerlo, hermano querido y hermana estimada, pero no todos se van a animar como usted está animado. Pero usted debe de animarse, pero usted debe de motivarse, usted debe de entusiasmarse. Hay hermanos y hay gente y hay compañeros de trabajo en todos lados, en todos los lugares, ¿verdad? Que siempre andan aguadeando el asunto, si me permite la expresión. Pusilánimes, que todo lo ven por el lado negativo, el lado desfavorable, pero unos cuantos que tienen la actitud optimista, pues pueden sostener al grupo. Así que Dios nos ha recreado, hermanos, con gran contentamiento. Imagínense al pueblo de Dios cuando los levitas entraron en procesión tocando instrumentos. No eran rondallas, eran orquestas, eran instrumentos, no andaban rascándole allí. No, entraron tocando bien con los instrumentos que David ha ideado y mandado a fabricar décadas anteriores. Entraron tocando buenos instrumentos finos, y había levitas por el otro lado en procesión, un coro, y no andaban todos desentonados, habían practicado, habían ensayado por meses, seguramente porque a Dios se le ofrece lo mejor. Por un lado los instrumentos, por otro lado las voces, se reunieron, hicieron un gran acto de adoración al Señor. ¿Cómo no se iba a levantar y a entusiasmar el pueblo estando en medio de la congregación del pueblo de Israel, adorándole con música, con cantos y también ofreciéndole los sacrificios y las ofrendas al Señor? Era un acto de adoración, era un acto de agradecimiento. Estaban dando la gloria al Señor, y seguramente los más negativos, los más pusilánimes, los pesimistas, los amargados del pueblo debieron haber sido contagiados por el regocijo que Dios los había recreado. Dice la palabra de Dios, y se regocijaron porque, ahí está la razón, hermanos, o la causa. El pueblo se regocijó porque Dios los había recreado con grande contentamiento, con grande contentamiento. Es verdad, hermanos, que hay desgracias en nuestra vida y hay momentos en los cuales uno no quisiera padecer ni vivir, mucho menos sentir. Pero con el paso del tiempo, Dios ayuda a ir superando ciertas situaciones dolorosas en nuestra vida. Pero también Dios, así como Dios permite situaciones desagradables, dolorosas, que quebrantan el alma, en un momento dado, también Dios nos llega a recrear, Dios nos recrea con gran contentamiento. Bueno, hablábamos también la semana anterior, hermanos, que Dios tiene contentamiento con su pueblo, que Dios tiene contentamiento con aquellos que hacen y viven verdad. Y Dios tiene contentamiento, Dios agrada, Dios está encantado, Dios está satisfecho, Dios se agrada, Dios está alegre con aquellos hijos suyos de labios justos. Y aquí fue donde nos quedamos. ¿Qué más nos dice la Biblia, hermanos, respecto al contentamiento? Bueno, en este mismo pasaje de Nehemías, capítulo 12, versículo 43, dice la palabra de Dios, y entendemos, no lo voy a leer porque ya lo leí varias veces. Dice que Dios recreó al pueblo con gran contentamiento. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermanos? Que Dios nos da motivos para estar contentos. Dios nos presenta diferentes motivos, razones, causales para que usted y yo tengamos un corazón jovial, agradecido, encantado con la vida, que tengamos placer aún en los detalles mínimos de la vida, podamos estar contentos, alegres y darle la gloria al Señor. Dios siempre nos da motivos, hermanos, para estar contentos, para estar alegres. El asunto, hermanos, es su corazón. Es el corazón del ser humano. Que cuando la vida no marcha como usted y yo deseamos, nos baja el ánimo, la autoestima baja, le llaman algunos, ¿verdad? Se debilita nuestra valía personal, nos andamos todos cabizbajos, andamos todos chiviados, decía el Cantinflas, ¿verdad? Andamos bien tristones y andamos allá, se nos quitan las ganas de hacer las cosas, de llevar a cabo alguna actividad, de emprender cualquier situación, y allá andamos con de capa caída, decía mi mamá. Cuando eso sucede, hermanos, aunque Dios nos dé, no obstante, Dios nos da motivos de estar contentamientos y no nos contentamos, el problema no es Dios, el problema somos nosotros.
y nos podemos justificar en decir, ay, bueno, es que pues es mi naturaleza pecadora, el pecado que mora en mí, como dijo Pablo. No. El que quiere estar contento va a estar contento a pesar de. El que quiere disfrutar de la vida la va a disfrutar a pesar de. El que quiera sobreponerse a la situación quizás con un poquito de esfuerzo, de más energía moral, emocional y espiritual, lo va a lograr con la ayuda del Señor, pero debe de haber un deseo primeramente. Debe de estar el corazón colocado en ello, porque Dios siempre nos da motivos o causales, hermanos amados, para estar contentos. Dios no quiere que estemos tristes. Y la tristeza, hermano, ¿por qué nos entristecemos? Preguntar algo, porque ese es el diseño de Dios en el ser humano. Dios nos ha dado los elementos de la personalidad, nos ha dado la capacidad de poder sentir. Y los sentimientos y las emociones, hermanos, que reaccionan son dos aspectos distintos, dos conceptos diferentes, pero nuestras emociones o los sentimientos cuando afloran, pues es un diseño que Dios lo ha dado y es un mecanismo de defensa. ¿Por qué tenemos que llorar? No reprima su lloro, no reprima su tristeza, no reprima su sensación. Sáquelo, exteriorícelo. La Biblia dice que hay que exteriorizar. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, dice la Biblia. Hay que desahogarse. Usted ya ha experimentado el desahogo, ¿verdad? En alguna ocasión llegó un día un hermano y dice, un hermano y una hermana, una pareja, y llegaron, pastor, queremos platicarle este problema porque no sabemos cómo reaccionar, no tenemos la respuesta, quiero que nos dé un consejo, quiero que deseamos que nos ayude, ¿qué podemos hacer para poder sobreponernos a esta situación? Y los hermanos comenzaron a platicar, cada uno en su orden, la situación, y comenzaron a hablar, se explayaron, estuvimos más de una hora hablando en la oficina. Yo solamente los escuchaba, hermano, platíquenme cómo está la situación, para estar enterado. Y mientras yo escuchaba, yo trataba de ir hilando la historia y las versiones de ambos y buscando alguna historia bíblica, algún pasaje bíblico donde yo pudiera intercalarlo cuando me tocase mi turno de hablar. Y decir, mira, es que la Biblia dice esto y así todo este personaje y aquí está este principio, y hablando y escuchando y uno verá planeando qué decirle. Terminaron los hermanos, empezaron normal, preocupados, continuaron llorando. Al final de su historia estaban contentos, dijeron, pastor, ore para irnos porque ya se solucionó el asunto. Y le digo, ¿y ahora qué? Yo tengo que hablar también. Dice, ya no hace falta que nos diga nada, pastor. ¿Sabe qué? Nos faltaba desahogarnos. Eso faltaba nada más. Le digo, hermano, pues, por lo menos déjeme leer la Biblia para estar tranquilo de mi conciencia, que les dije algún versículo. Ya el Señor había trabajado en ellos, hermano, en el diseño que Dios ha establecido en el ser humano. Así que pues yo les leí unos versículos y bueno, ya el Señor había arreglado. Los hermanos se estaban quedando con todo aquí, con nadie lo habían platicado. Oramos, los hermanos fueron contentos. Gracias, pastor. No, pues gracias a Dios, yo que hice nada. Solamente estuve ahí de maniquí escuchándoles. Y eso es lo que sucede en muchas ocasiones, hermano. Dios nos recrea con gran contentamiento, pero no podemos disfrutar los momentos que Dios nos da para estar alegres porque tenemos situaciones dentro de nosotros. Hay que exteriorizarlas. Váyase ahí, búsquese a algún hermano, algún pariente, a su amigo, a su papá, a su mamá, a su abuelo, cuénteselo. Y si no hay nadie cerca, mi hermano, váyase allá al desierto y grite. Ya dije adiós, ¿no? Desahóguese. Cuénteselo a Dios en oración, pero tiene que buscar a alguien más también, seguramente para que alguien conozca la situación y exteriorícelo, porque no puede usted reprimir el gran contentamiento que Dios nos da. Gracias a Dios, Dios nos da causas, motivos, razones por las cuales recrearnos en gran contentamiento. Dios nos da razones, motivos para estar alegres. ¿Y sabe qué, hermanos? Mire, vamos a Job, capítulo 31. Job, un libro más despuesito de Nehemías. Sigue Esther y luego continúa el libro de Job, antes de los Salmos, capítulo 31. Job 31, 16, dice la palabra de Dios lo siguiente. Job 31, 16. La Biblia dice así, Job 31, 16. Si estorbé el contento, dice Job estando hablando en sus discursos y en sus desahogos, si me permite el término, estando junto con aquellos tres hombres supuestos amigos de él.
Y comenzó Job a desahogarse y a hablar. Y aquí en este versículo 16 dice: Señor, si yo estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no lo compartí, no comió de él el huérfano. Y comienza a hablar como lamentándose: Señor, si yo estoy así y ese es un castigo porque yo estorbé el contento de otros, Señor, pues haz conmigo lo que tengas que hacer. ¿Sabes qué estaba reconociendo Job? Que no se debe ser estorbo al contentamiento de otros, ni el propio, ni del propio. Ándale, anímate, ya, levántate, cámbiate, báñate, vamos a dar la vuelta, vamos ahí. No, déjenme hundirme en mi miseria. No, eso no es de un cristiano. No sea estorbo, hermanos, para el contentamiento que Dios le da a su vida. Hay muchas cosas por las cuales estar contentos. Hay pocas razones por las cuales estar tristes, y esas pocas probablemente sean muy intensas, claro que sí. Pero Dios nos da muchos motivos para recrearnos de alegría y contentamiento, pero no debemos ser estorbo. Un día llegué, ya les he platicado en alguna otra predicación hace tiempo, que un día estábamos orando por una persona y no iba a la iglesia, orábamos, la visitábamos, la animábamos y nada. Y un día llegó ese hombre, solito, sin haberle, dije: ya, Señor, yo lo pongo en tus manos, ya cuando quiera venir a la iglesia, cuando quiera. Y lo dejamos de animar, de visitar, de dejarles folletos, de invitarlo a la iglesia. Y un día, después de muchos meses, llegó solito, se sentó, no aquí en otra iglesia. Nos dio mucho gusto, yo lo vi, yo estaba dirigiendo el culto, estaba predicando, y llegó y se sentó y se bebió todo el mensaje y no conocía a nadie. Y entonces él se levantó cuando terminamos el culto y fui directamente y lo saludé personalmente. Y nos dio mucho gusto y se fue. Y llegué con un hermano y después me fui con un hermano de la congregación que tenía muchos años ahí. Y de esos hermanos ya medios amargullosos, decía uno. Digo: hermano, qué bueno, gracias a Dios que vino el hermano, que hemos estado orando por él. ¿Usted lo conocía? No, hermano, este hombre al rato va a dejar de venir, va a ver, aquí la gente nomás viene una vez y ya no regresa, dijo el hermano. Y uno contento, hermano, porque había llegado un hombre, ¿verdad? Porque habíamos orado por él. Fue la respuesta a una oración. Y el otro hermano apaciguando, estorbando el contento que uno tenía. Y el resto de los hermanos: usted no lo conoce, ese hombre, ese ya ni va a regresar, nomás vino porque algo quería sacar de aquí de nosotros. Dijo Job: si estorbé el contento de los pobres y si hice desfallecer el corazón del huérfano, Señor, tenga piedad de mí, decía Job. No debemos, hermanos, ser estorbo al contentamiento de otros. Si otros están encantados, si otros están deleitándose de lo que Dios ha hecho, si otros toman en gran valor lo que usted no les estorbe, déjelos, hermano, apártese para que disfruten, para que se encanten con las cosas de Dios, para que honren la gloria del Señor con su corazón, con su contentamiento con el cual Dios les está recreando. No sea estorbo al contentamiento de otros. ¿Sabe? En Proverbios 15:15, ahora Salomón, no solamente Job y Nehemías, pero Salomón en el Proverbios 15:15 dice lo siguiente. Proverbios 15:15 dice en la Biblia: todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. ¿Se da cuenta, hermano? El corazón del afligido es bien complicado. Todos los días del afligido, del amargado, del querelloso, del murmurador, del inconforme, de los inconformes, dice Salomón, son difíciles, son complicados, una tras otra situación le van a venir y jamás tendrán una sonrisa en su boca, al menos cuando miran la calamidad de los otros. Todos los días del afligido son difíciles, pero dice la segunda parte: mas el de corazón contento, satisfecho, agradecido, alegre, conforme con el Señor, dice, tiene un banquete continuo. Tiene un banquete continuo. Banquete continuo. Ustedes miran todo. Ahorita por la pandemia no hemos podido, pero acuérdense cómo nos sentábamos a comer
a la mesa aquí, no seguido, no cada semana, pero cuando había actividades y cuando no había alguna razón, alguien inventaba una razón o a alguien se le ocurría cumplir años. Y pastor, ¿podemos hacer una comida? Claro que sí, hay en la iglesia, claro que sí, ahí está, claro que sí, pastor, que esto, claro, ahí está. Sobre todo entre noviembre y diciembre, que es el aniversario de la iglesia, y luego el Acción de Gracias, y luego el aniversario, y luego viene la cena de Navidad, y luego que esto y que el otro, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Banquetes continuos, o que llegó un misionero, que vino un predicador, pues ahí está, vamos a comer, otra vez comer, y otra vez, y luego el fin de año, y otra vez comer, y luego el 1 de enero otros hermanos también quieren comer carne asada. Y ya dice uno, caray, pues ya está uno lleno, satisfecho. Los días del afligido son difíciles, pero dice la Biblia, más la boca, es el 14, el 15, más el corazón contento siempre tiene un banquete continuo. Qué grato es comer con otras personas en armonía. Y comer y juguetear y todo. Recuerdo, ¿verdad? Cuando hemos ido a Tijuana, cuando estábamos yendo cada 6 meses con la familia, pues teníamos meses de no verlos y íbamos a visitar la familia de mi esposa. Yo no sé, ¿verdad? La vida en comunidad y en sociedad. ¿Estás contento? Vamos a comer. ¿Estás triste? Vamos a comer. ¿Estás llorando? Vamos a comer. Llegábamos ahí a las carreras porque íbamos por unos cuantos días y a comer carne asada y que a las tiendas de la hamburguesa, que las tortas y los tacos y esto y lo otro. Y es un banquete continuo y estar en armonía y en contentamiento con nuestros seres que amamos. Más el de corazón, dice la Biblia, más el de corazón contento tiene un banquete continuo. El contentamiento, hermanos, debe estar en el corazón y no en las circunstancias. Los días del afligido, todos los días del afligido son difíciles. Mira, hermano, ¿quién no tiene malas noticias? ¿Quién no tiene malas situaciones? ¿Quién no ha padecido algún momento en el cual las circunstancias no nos favorecen? Todos, sin excepción alguna, todos hemos tenido, tenemos y tendremos tiempos difíciles, todo mundo. En mayor o en nivel grado, en mayor o en menor intensidad, pero todos, dice la Biblia, y el afligido es el que se deja hundir en esas situaciones, pero el de corazón contento, lo que ve malo, lo traduce en provecho para su propia vida. Mas sabemos, dijo el apóstol Pablo, que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Ahí está el de banquete continuo, hermano, el de corazón contento. Es cierto, vamos a llorar, vamos a lamentarnos en muchas ocasiones por alguna situación. Sin embargo, no debemos de entender que el contentamiento está en el corazón de la persona y no en las circunstancias difíciles, adversas. Vamos a salir adelante con la ayuda del Señor. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. Ay, pastor, ¿qué va a pasar ahora con esta pandemia, con este virus? Lo peor, ya les dije, hermano, que nos puede pasar, pues es contagiarnos, pero pues el Señor nos ayuda. ¿Qué va a suceder ahora con Dios va a proveer, hermano? ¿Y qué va a suceder ahora que no sabemos? Dios está controlando toda la situación. Ay, pero ya están diciendo ahora que viene esta situación y este otro virus y aquella parvada de insectos que nos van a comer. No. Hay que tener contentamiento, hermanos. Hay que tener contentamiento. El contentamiento debe estar en el corazón, no en las circunstancias. Pero también nos dice la Biblia, hermanos, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6, que esta forma de vida que Dios quiere que usted y yo vivamos, el contentamiento, debe estar acompañada, la vida cristiana debe estar acompañada de contentamiento, quiero decir. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6, y ya voy a entrar a la parte final. 1 Timoteo 6, 6 dice la palabra del Señor, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Si tú estás queriendo llevar a cabo y desarrollar en tu vida la piedad, devoción a Dios,
Si alguno quiere vivir piadosamente, dijo el apóstol Pablo, si quieres vivir el cristianismo bíblico como tal, al pie de la letra, como lo enseña en la Biblia, no como tú crees o quieres vivirlo, sino como dice en la palabra de Dios, pues vas a tener que pagar un precio, pero vale la pena vivir el verdadero cristianismo bíblico. Gran ganancia es la piedad, pero acompañada de contentamiento. ¿De qué sirve ser un buen cristiano apegado a las Escrituras, pero amargado, quejumbroso, murmurador, que nada más está mirando los defectos de otros y resaltando las debilidades y los pecados, como, ¿verdad? Como si Dios lo hubiera colocado como juez? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve un cristiano si no sirve de nada? No sirve de nada. Gran ganancia, es la piedad. Dice, vivir la vida cristiana plena, pero acompañada de contentamiento, satisfacción, de jovialidad, de alegría, de placer, de deleite, de agrado en ello, de satisfacción y de encanto en lo que Dios nos ha dado. Querido hermano y hermana y jóvenes, hay que vivir la vida cristiana plena como Dios lo manda en la Biblia, pero contentos. Que ya vino un problema, pues vamos a ver cómo lo podemos solucionar, y si no hay solución y si no hay respuesta, por lo menos vamos a afrontarla, esa situación con optimismo y con alegría, incluso hasta con humor. Iba a decir algo, pero mejor no. Iba a ilustrar esto, pero era algo personal. Contentamiento. Contentamiento es lo que dice Dios. Voy a terminar. La Biblia nos dice, hermanos, que debemos de estar contentos con el salario que tenemos. Lucas 3:14. La Biblia nos dice que podemos estar contentos teniendo sustento y abrigo. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 8. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Ahí en Lucas 3:14, ¿se acuerdan que es el pasaje donde se acercaron a Juan el Bautista unos soldados? Le dijeron, Señor, ¿qué vamos a hacer? Dice, pues no le quiten al otro y estén contentos con el salario que tienen, que les paga el imperio. Dijo. Podemos estar contentos, hermanos, teniendo sustento y abrigo. Es lo que dice la Biblia. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. 1 Timoteo 6:8. Es más, ahí está, ¿verdad? En la misma página. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Suficiente, hermano. Tiene tortillitas en casa, tiene allí harinita, tiene leche, y si no se puede comer más en el momento, pues va a guardar la figura y la línea. Ya habrá momento que uno la pierda. ¿No? Pero por lo pronto, que menguó el trabajo, claro, es lógico, hermano, por lo que está sucediendo. Y hay que apretarse un poquito el cinturón, pero va a haber momentos de abundancia, hay momentos de escasez y necesidad. ¿Se acuerdan? En Egipto y en otras situaciones vinieron 7 años de abundancia, pero después vinieron 7 años de escasez. La vida así es, hermanos, es un sube y baja. A veces estamos arriba, estamos abajo, arriba. No, a veces nos va bien, a veces nos va mal. A veces hay, a veces no hay. A veces tenemos y a veces, y en ocasiones no. En ocasiones se puede o no siempre se puede. Hay que aprender, hermanos, a vivir con lo elemental, con lo básico, teniendo sustento y abrigo. Estemos contentos con ello, dice la palabra del Señor. Debemos tener también contentamiento en cualquier situación que nos encontremos. Pablo dijo, Filipenses capítulo 4, versículo 11. Dije 10 al principio, es el versículo 11. Dice, no lo digo porque tenga escasez, dijo Pablo, pues he aprendido a contentarme en cualquier situación que yo me encuentre. Dios me ha enseñado a mí, Dios me ha enseñado y he aprendido las lecciones que Dios me ha dado de hallar autocomplacencia en cualquier situación. Pablo estaba encerrado en la cárcel, hermanos, y quizá algunos, usted o yo, estaríamos renegando del imperio. O renegando de Dios, pues si estoy sirviendo al Señor, ¿por qué me encierran? ¿Por qué me capturan? Si estoy ofreciendo un servicio al Señor, pues es para el bienestar de la sociedad, ¿por qué me encierran? Estaríamos criticando al gobierno, estaríamos criticando al emperador, estaríamos criticando a los soldados, mal hablando de ellos, seguramente muchos. Pero Pablo y Silas, ¿saben lo que estaban haciendo? ¿No? ¿Recuerda la historia? Estaban cantando, era medianoche y cantando. Y estaban en el cepo, hermanos. ¿Saben lo que es el cepo, verdad?
Cepo era un instrumento, no era un instrumento de tortura propiamente, pero eran instrumentos carcelarios que utilizaba el imperio. Haz de cuenta que era un instrumento donde le metían los tobillos al preso y luego en el piso, y luego las muñecas se las ponían así también y se las incrustaban allí, y era esa posición así. Y ahí estaba en el piso y así estaban. Dice la Biblia en varias ocasiones, dice la Biblia que Pablo y su compañero Silas estaban en la prisión y estaban en el cepo y estaban en una situación incómoda, imagínense. Los latigazos que le habrán dado a Pablo y a su compañero, y luego en la espalda, obviamente, y luego estirada la espalda, colocados sus tobillos y muñecas juntas en el cepo, estirándose la piel. ¡Qué ardor, imagínense! Y así estaban cantando al Señor. ¿Qué se compara, hermano? A veces no queremos cantar que porque nos pica la garganta. Pastor, no voy a poder cantar porque traigo raspada la garganta. No dejes, a veces no venimos al templo, en ocasiones no venimos al templo por algún dolor. Es que me duele la muela. Y locuras como esas. Pero Pablo y el hermano, en esa posición en el cepo, cantándole al Señor, con razón, Pablo decía, Dios me ha enseñado y he aprendido a estar contento en cualquier situación que yo me encuentre. Pablo sabía que el corazón contento es un banquete continuo. Pablo sabía, así que él estaba agradecido con el Señor a pesar de las torturas, a pesar de las amenazas, a pesar de que tenía que huir por su integridad física, aún por su propia vida. En algunas ocasiones, recuerda que lo tuvieron que bajar en un canastillo de ahí de alguna casa porque lo querían matar. Imagínense, Pablo, qué bajeza, qué humillación para ese siervo del Señor. ¿Cómo tenía que huir el Señor Jesucristo y yo también por su propia vida? Pero dice Pablo, yo he aprendido a contentarme, estar contento, complaciente, satisfecho con cualquier situación que Dios me ha traído, dijo Pablo. Tengamos contentamiento, hermanos, en cualquiera que sea nuestra circunstancia en la cual estamos viviendo. Que ya echó a perder el carro porque le metió mano, pues dele gracias a Dios y aprenda la lección a no meterle mano. Que ya ha hecho perder la alfombra de la casa, queriendo hacer un cortecito bonito ahí que vio en un tutorial de YouTube y ha hecho perder la alfombra, pues no se enoje, nadie lo forzó. Dele gracias a Dios que tiene una alfombrita rota y descosida a que no tuviera. Por mencionar ilustraciones muy burdas y muy sencillas. Pero hay que aprender, hermanos, a estar contentos en cualquier situación que nos encontremos. Y termino con Hebreos 13:5. Pasaje muy conocido, lo tomamos como una promesa del Señor, porque es una promesa del Señor, es una referencia a un pasaje en el Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 13, versículo 5, dice la Biblia, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, dice el escritor, porque él dijo, no te desampararé, pero tampoco te voy a dejar, ni te dejaré. Dice la Biblia. Una referencia de pasaje de Deuteronomio, capítulo 31. Porque él dijo, debemos de estar contentos con lo que tenemos, dice el escritor de Hebreos, contentos con lo que tienes ahora, porque Dios dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Nunca te va a faltar nada. No, porque no te voy a dejar. Es una promesa del Señor. Debemos de tener contentamiento, hermanos, amados, basándonos en las promesas de Dios. Dios promete y Dios cumple. Dios no es hijo de hombre para que mienta. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios lo dijo y no lo va a hacer. Dios lo prometió, no lo va a ejecutar. No te dejaré, nunca le pregunte a Dios, Dios, ¿dónde estás? Dios está ahí, hermano. El que no está donde debe estar es usted. Pero Dios siempre está ahí. Siempre Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé. Debemos estar contentos con esto, con esta promesa de Dios, dice el escritor de Hebreos. Ahí está, hermano. ¿Por qué anda quejándose? ¿Por qué anda mirando por aquí y por allá, diciendo qué va a pasar, qué va a suceder? No se puede. No, sí se puede. Dios está con nosotros. Debe tener contentamiento. Ya
deje la amargura, deje las querellas, deje las quejas, deje la murmuración y póngase a reír, póngase a sonreír a la vida, que cuando se vaya a la tumba se vaya con una sonrisa y no se vaya con una cara de amargura. Contentos. No tenemos excusas, hermanos, para no estar alegres, para no estar contentos o estar complacientes en alguna situación que Dios nos ha permitido, porque Dios nos da causales o motivos de contentamiento. El pueblo estuvo regocijado, hermano, ¿sabe? Porque el pueblo de Israel, ahí en Nehemías 12:43, ¿sabe por qué? Porque Dios los había recreado con gran contentamiento. Dios nos da situaciones para estar contentos. Usted no se alegra, hermano, y ese asunto suyo. Y es asunto nuestro. Hay que estar alegres. Ni modo, ya pasó. Ni modo, pues hay que seguirle. Ya sucedió eso, pues hay que seguir adelante. Que ya vino esto, pues hay que seguir adelante. Que ya una enfermedad, adelante. Que ya hay necesidad económica, pues a seguir adelante. Dios va a proveer. Que hay esta situación, pues a seguir adelante. Una enfermedad, pues Dios va a restaurarnos en su momento. Que seguir adelante. Que menguó el trabajo, que no hay trabajo, pues adelante. Dios va a proveer, no te dejaré. No hay que amargarse la vida. No hay que hundirse, no hay que no le baje su valía personal, hermano. Que no mengue su vida espiritual. Busque más del Señor, acérquese más al Señor. Y tenga un corazón contento y alegre, porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Bien, hermano, vamos a orar para